La ley de Gay-Lussac establece que si tenemos un gas aquí dentro de un recipiente cuyo volumen no cambia, el volumen va a ser constante, entonces las partículas aquí se están moviendo y si le ponemos una fuente de calor, esto hará que la temperatura incremente. Conforme la temperatura incrementa, la presión también incrementa debido a que los choques de estas partículas se vuelven más rápidos y más frecuentes. Entonces eso hace que la presión aumente y el volumen siempre y cuando se mantenga constante. Por otro lado, si retiramos la fuente de calor, la temperatura disminuye y la presión también disminuye. Esto es entonces que la temperatura y la presión están relacionadas de manera directamente proporcional, es decir, que en cualquier momento el cociente de la presión entre la temperatura va a ser una constante para un volumen determinado. Y entonces Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión, es decir, si dividimos la presión entre la temperatura, siempre va a ser un mismo valor. Vamos a ver cómo expresamos de otra manera esta ley de Gay-Lussac. Esta ley mantiene constante el volumen no cambia. Si tenemos una presión aquí, este es un estado 1, este es un estado 1 aquí. Este estado es el estado 1 y en este estado 1 pues hay una presión 1 y una temperatura 1. Lo que establece la ley es que si divido la presión 1 entre el volumen 1, eso va a ser un valor K. Y aquí está el estado 2. En este estado 2 la temperatura incrementó y la presión incrementó, pero dice que si divido la presión 2 entre el volumen 2, también me va a dar la misma constante K, o sea, el mismo número. Entonces, de aquí es donde se establece la ecuación para la ley de Gay-Lussac, que sería presión 1 sobre volumen 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2. A estas gráficas donde el volumen es constante se le llaman isocóricas o proceso isocórico. Vamos a ver cómo se resuelven algunos problemas con esta ley. La llanta de un automóvil se infla a una presión manométrica de 207 kilopascales. Solamente cuando el problema me indique que es presión manométrica, entonces debo calcular la presión absoluta, que es sumarle una atmósfera de presión. Dice en un momento en que la presión de los alrededores es de una atmósfera, 101.3 kilopascales. La temperatura es de 25 grados centígrados. Después de manejar el automóvil por cierto tiempo, la temperatura del aire al interior del neumático llega a los 40 grados. Si suponemos que el volumen no cambia, o sea, el volumen de la llanta no aumenta, ¿cuál es la nueva presión manométrica en el neumático? Los datos que tengo, bueno, son los siguientes. Presión 1 va a ser igual a 207 kilopascales, que es esta de aquí. Dice, y en un momento en que la presión de los alrededores es de una atmósfera, le voy a sumar una atmósfera para tener la presión absoluta, que serían 101.3 kilopascales. Entonces, estos 207 más 101.3 me van a dar 308.3 kilopascales. Esta es la presión absoluta. Solamente vamos a hacer este procedimiento de sumarle este 101.3 cuando el problema me diga que es presión manométrica. Si no me dice que es presión manométrica o me dice que es presión absoluta, pues no le hago nada y tomo la presión así, tal y como está. Dice que en un momento y la temperatura es de 25 grados centígrados, entonces la temperatura 1 es igual a 25 grados centígrados. La temperatura debe ser absoluta, entonces le voy a sumar 273 para convertirla a Kelvin. Entonces 273 más 25 me da
298 Kelvin. Dice, y después de manejar el automóvil por cierto tiempo, la temperatura del aire en el interior del neumático llega a los 40 grados. Entonces, la temperatura 2 es igual a 40 grados centígrados más 273. Entonces, tenemos que 273 más 40 es 313 Kelvin. Y lo que quiero saber es cuál es la nueva presión manométrica. Entonces necesito la presión 2. Esta es la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Entonces vamos a despejar de aquí la presión 2. Temperatura 2 está aquí dividiendo, lo paso multiplicando y ya está. Entonces la presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Sustituimos los datos. Presión 2 es igual a presión 1, que es 308.3 kilopascales, por la temperatura 2, que es 313 Kelvin, la K es de Kelvin, sobre la temperatura 1, que vale 298 Kelvin. Hago esta operación en la calculadora y esto me va a dar 308.3 por 313 entre 298 me da 323.82, pero estos son kilopascales. Así, kilopascales. Pero me está pidiendo la presión manométrica, la debo devolver en libras por pulgada al cuadrado. Entonces, o lo puedo dejar así. Entonces, si lo dejo así, pues así de esta manera es correcto. Y podemos decir que la nueva presión va a ser 323.82 kilopascales. Problema 2. Una lata tiene una presión de 1.75 atmósferas a 22 grados centígrados. ¿Cuál sería la temperatura si la presión llega a 34.65 libras por pulgada al cuadrado? Entonces, mira, los datos que tengo aquí son los siguientes. La presión 1 es igual a 1.75 atmósferas. La temperatura 1 es igual a 22 grados centígrados más 273 Kelvin para convertirlo a Kelvin. Entonces esta sería 295 Kelvin como temperatura absoluta. Entonces son 22 más 273 son 295. Aquí, en este problema, a diferencia del anterior, a la presión ya no le estoy sumando el 101.3 kilopascales, porque aquí no me está indicando que es manométrica. Solamente cuando me indique que es presión manométrica, entonces le sumo el 101.3 o una atmósfera para obtener la presión absoluta. Si no me indica, entiendo que esto que me están dando ya es la presión absoluta. Bien, luego la nueva presión, la presión 2, es igual, dice, a 34.65 libras por pulgada al cuadrado. La presión, aquí la tengo en atmósferas y aquí en libra por pulgada al cuadrado, que es el psi. Entonces voy a convertirla para manejar las mismas unidades, sabiendo que una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces este factor, o vamos a multiplicarlo por un factor de conversión, que es así por una atmósfera que tiene 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces hago la operación y el resultado que obtengo es 34.65 entre 14.7 es 2.36 atmósferas.
Entonces, de aquí lo que quiero, la temperatura 2, esta temperatura 2, esta está dividiendo, la paso multiplicando y este lo paso multiplicando para acá. Entonces me quedaría así, temperatura 2 por presión 1 es igual a temperatura 1 por presión 2. Como quiero la temperatura 2, esta presión que está multiplicando la regreso dividiendo, entonces tengo temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 sobre presión 1. Entonces temperatura 1 es 295 Kelvin por presión 2, que es 2.36 atmósferas, sobre la presión 1, que es de 1.75 atmósferas. Aquí puedo eliminar atmósfera con atmósfera, esta atmósfera con esta atmósfera, y ya me va a quedar en Kelvin. Entonces serían 295 por 2.36 entre 1.75, tengo que es 397, a ver, es 397.83 Kelvin. Si quisiera yo convertir la temperatura 2 a grados centígrados, es igual a 397.83 menos 273. Entonces esto menos 273 me da 124.83 grados centígrados. Y este es el resultado. Ok. Siguiente problema. La presión del aire en una botella cerrada es de 390 milímetros de mercurio a 37 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 115 grados centígrados y el volumen permanece constante? Entonces aquí de nuevo no me está diciendo que esta sea presión manométrica, por lo que la considero absoluta, y vamos a poner los datos que tenemos aquí, que sería temperatura 1 igual a 37 grados centígrados más 273, tengo que es igual a 37 más 273 son 310 Kelvin. La presión 1 es de 390 milímetros de mercurio. Y dice cuál es la presión del gas y se calienta hasta temperatura 2, sería 115 grados centígrados, que sería 115 más 273 más 273 es igual a 388 Kelvin. Teniendo esto, pues escribimos la ecuación de los gases, que es esta. Presión 1, voy a calcular presión 2, entonces la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces la presión 2 es igual a presión 1, que son 390 milímetros de mercurio, por la temperatura 2, que es 388 Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 310 Kelvin. Aquí en esto voy a eliminar, se elimina Kelvin con Kelvin y me queda en milímetros de mercurio. Entonces 390 por 388 entre 310 me da 488. La presión 2 es 488.13 milímetros de mercurio. Y esta es la respuesta del problema.